Estés donde estés, gracias por abrirme las puertas de tu corazón. Bienvenidos a Trascendiendo Fronteras, un espacio creado para ti sin importar dónde te encuentres. Soy Karina Pais, terapeuta, maestra holística y guía espiritual, entre otras cosas. Estoy aquí para ayudarte a conectar con una perspectiva diferente hacia el mundo. En este programa cruzaremos las fronteras físicas y emocionales para conectar contigo, compartiendo herramientas, reflexiones y energía que transforman, porque los dolores que nos separan son también aquellos que nos unen, y juntos podemos encontrar respuestas, luz y sanación. No estás solo, no estás sola. Aquí estoy para acompañarte en este viaje de transformación. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Trascendiendo Fronteras con Cari Light desde Uruguay al mundo, desde aquí, desde la Costa TV. Mi nombre es Karina Pais y para mí es un honor compartir este espacio con ustedes. Gracias por abrirme las puertas de sus corazones y permitirme asistirlos con amor y con respeto. Para quienes no me conocen, los invito a visitar mi página web para que puedan ver todo lo que hago, tanto las terapias que practico como las que enseño para quienes quieran aprender en este camino y convertirse también en terapeutas. Muy bien, para quienes se hayan perdido el programa o los programas anteriores, les recuerdo que en mi canal de YouTube y en Spotify pueden encontrar los episodios anteriores para que puedan revisarlos o escucharlos las veces que quieran. A veces recibimos la información, pero no logramos captar todo lo necesario. Y el tener la posibilidad de escucharlo varias veces seguramente les va a hacer encontrar información que anteriormente no vieron. Así que los invito tanto a ver los videos en el canal de YouTube como a escuchar los audios en Spotify si así lo prefieren. Por supuesto, pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias. Si hay algún tema del cual les gustaría que hablemos en este programa, con mucho gusto lo tendremos en cuenta para los próximos. Así que no se queden con dudas. Y recuerden que las preguntas que realicen no solamente los van a estar ayudando a ustedes, sino que a la vez pueden estar ayudando a otras personas que también están pasando por los mismos conflictos o por conflictos similares y tal vez no se animan a realizar las preguntas o no saben cómo formularlas. Y muchas veces sucede que simplemente necesitamos una palabra justa, dicha en el momento adecuado, para poder encontrar nuevas soluciones que no estábamos viendo. Así que no se queden con preguntas, intenten hacer todas las que puedan para que podamos así ayudar a más personas en todas partes del mundo donde este programa pueda llegar. En el programa anterior estuvimos hablando de depresión y ansiedad, revisando un poco las causas y las señales que podemos ver o que podemos estar atentos para saber si nosotros mismos o personas cercanas están viviendo cualquiera de estas dos crisis, tanto de ansiedad como de depresión. Así que si no lo vieron, les recomiendo buscarlo y verlo para que podamos revisar si algo de esto está sucediendo en nuestras vidas o en la vida de nuestros seres queridos y poder de esa forma asistirlos. Bien, recuerden que la información que compartimos en este programa es en términos generales. Yo intento abarcar la mayor cantidad de posibilidades, los ejemplos que más se repiten, lo que es más común en la actualidad para poder alcanzar a más corazones. Pero no significa que estas soluciones, que estas respuestas sirvan para todos. Hay casos particulares que necesitan un poco más de investigación a fondo. Y en este caso, les recomiendo que agenden una cita y podamos buscar juntos los conflictos para poder trabajar en ellos y así sanarlos de forma específica. ¿Sí? En el programa de hoy vamos a hablar sobre cómo sanar las heridas del pasado. Espero que esta información llegue a los corazones que realmente están necesitando recibir algunas respuestas. Vamos entonces a comenzar con la sección de preguntas y respuestas que tenemos para hoy. Bien, la primera pregunta que tenemos hoy es, ¿por qué me cuesta tanto olvidar eventos dolorosos del pasado? Muy bien, es difícil olvidar cuando pasamos por situaciones que son dolorosas o que de alguna forma nos generan un trauma. La mente tiene un sistema de protección, por así decirlo, un sistema de defensa, en el que cuando hay recuerdos muy dolorosos o muy traumáticos, los guarda en un lugar en el que no siempre es accesible de forma consciente. A veces simplemente tenemos los recuerdos frescos y los podemos traer al presente todo el tiempo.
que es lo que hablábamos anteriormente. Cuidado con lo que traemos al presente de nuestro pasado porque afecta a nuestro futuro. En el caso de los recuerdos que quedan guardados en el inconsciente, estos recuerdos no los tenemos 100% presente, pero de todas formas siguen afectando nuestras vidas a diario, sin darnos cuenta. Siguen guiando nuestros pasos hacia lugares donde volvemos a sentir estas sensaciones que sentimos en algún momento y no siempre son de fácil acceso. Entonces, estos recuerdos que tenemos no están ahí para hacernos sufrir. Estos recuerdos están ahí para recordarnos esto que sucedió como una alerta para no volver a repetirlo, ¿sí? Ahora, cuando nosotros no aprendemos lo que necesitamos aprender de cada situación que vivimos, volvemos a repetirlo, ¿sí? Lo podemos hablar en otro momento, en esto de qué es la escuela de la vida y todo lo que vinimos a hacer en esta existencia. Pero por hoy vamos a quedarnos solamente en este aspecto de la respuesta. Los recuerdos entonces siguen ahí y no se trata de olvidar los recuerdos para que no nos afecten más. No se trata de eso. Los recuerdos no vamos a poder olvidarlos si los tenemos de forma consciente. Y si están de forma inconsciente, habría que hacer un trabajo más profundo para poder llegar a ellos. Pero si los recuerdos son presentes, si los recuerdos están constantemente llegando a mi mente y no me dejan avanzar o no me dejan poder sentirme mejor, lo que debo hacer es comprender que tengo que aceptar el aprendizaje que recibí de esa experiencia. Necesito aprender a procesarlos, a entender qué es lo que vino a enseñarme y a cómo puedo utilizar esa información para mi futuro. Como les decía, tal vez simplemente es una advertencia para recordarme qué es lo que pasó, qué pasos tomé para llegar a esa situación y no volver a repetirlo. Tal vez simplemente fue una experiencia en la cual necesitábamos aprender una lección de una forma más abrupta para poder realmente recibir el aprendizaje y así no volver a repetirlo. Era algo que nos faltaba aprender y esa situación fue la que nos hizo aprender la lección. Pueden haber muchos motivos, pero de vuelta, en términos generales, estas son las opciones más comunes. Así que espero que te sirva la respuesta. No se trata de olvidar lo que sucedió, sino de observar con respeto, sin juicio, qué es lo que sucedió, qué decisiones tomé para llegar a ese lugar. ¿Sí? Recuerden lo que hemos hablado en programas anteriores, esto de vivir la vida responsables de ella, no como víctimas. Si yo vivo responsable de mi vida, entiendo que tomo decisiones todo el tiempo y esas decisiones tienen consecuencias que son mi responsabilidad. Por lo tanto, si no me gusta lo que estoy viviendo, no me gusta lo que sucedió, es mi responsabilidad tomar nuevas decisiones que lleven a destinos diferentes. ¿Sí? Vamos entonces con la próxima. Bien, la próxima pregunta dice, ¿cómo puedo dejar de culparme por decisiones que tomé en el pasado? Esto es algo que se repite mucho porque la culpa es algo que se nos inculca desde pequeñitos, desde muy pequeños. Entonces vivimos con esta sensación de culpa cada vez que nos equivocamos, cada vez que hacemos algo y luego aprendemos que podríamos haberlo hecho diferente. Hay algo que siempre hablamos, que es el hecho de que cada quien hace lo mejor que puede con la información que tiene. En un momento específico, yo pude actuar de determinada manera porque la información que tenía en ese momento me permitió eso y nada más. Hoy en día tengo más información, tengo otras opciones y si pudiera encontrarme nuevamente con esa situación, seguramente lo resolvería de forma diferente. Cuando logramos entender que no se trata de castigarnos por haber hecho las cosas mal, entre comillas, sino de comprender que hicimos lo mejor que pudimos en ese momento y que no hay nada al respecto que podamos cambiar desde hoy, desde aquí, podemos entender que cuando nos culpamos por las decisiones que tomamos, en vez de castigarnos, podemos comprender que realmente para nosotros es muy valorable el hecho de tomar decisiones correctas. Estamos poniendo en tela de juicio las decisiones que tomamos porque para nosotros es importante tomar buenas decisiones. Podemos verlo así en vez de castigarnos. Y esto nos va a ayudar a comprender
que si entendemos qué es lo que fue mal en ese momento, podemos solucionarlo diferente hoy. Esto hace que yo aprenda de esa situación lo que necesito aprender para hacerlo diferente si vuelve a pasarme lo mismo o algo similar. Entonces, en vez de castigarte y seguir culpándote por las decisiones que tomaste en el pasado, es muy importante que comprendas que en el pasado tenías información distinta a la que tienes hoy y en el futuro vas a tener otras informaciones que hoy no conoces. Entonces, en ese momento tomaste la mejor decisión que pudiste hacer con la información que tenías. Luego aprendiste y hoy podrías tomar diferentes decisiones. No se trata de castigarte por las decisiones que tomaste, sino de comprender que en ese momento la información que tenías te permitió solamente tomar esas decisiones. No hay nada al respecto que puedas cambiar hoy. Pero si ya aprendiste lo que necesitabas aprender de esa situación y hoy te encuentras con la misma situación o similar, tienes nueva información para poder utilizar y las respuestas van a ser diferentes. ¿Cómo actuarías hoy ante una situación similar sería diferente a lo que hiciste antes? Y, por supuesto, en el futuro va a ser diferente a lo que puedas hacer hoy, porque constantemente estamos evolucionando, aunque a veces no nos damos cuenta. Así que simplemente eso, cómo poder dejar de culparte, comprender estos detalles te va a ayudar. Y de ahí en más puedes comenzar a ver las cosas diferente. Si tus decisiones y tu actuar es importante para ti, lo importante también es ver que cada quien hace lo mejor que puede con la información que tiene. Si no me siento preparado para resolver una situación, debo buscar ayuda para poder tener las herramientas y poder hacerlo de la mejor forma posible. Si no estoy conforme con las soluciones que estoy recibiendo de mí misma, bueno, voy a buscar ayuda afuera. Es muy interesante cómo las cosas cambian en nuestro entorno cuando nosotros cambiamos la forma de verlas. Y con eso te dejo para que lo puedas ir procesando. Recuerden que si tienen preguntas, las pueden dejar en las redes o por WhatsApp y con gusto vamos a estar respondiéndolas en el próximo programa o en los próximos programas. Depende de la cantidad de preguntas que recibimos, lo que trato de hacer siempre es trabajar con las que más se repiten para poder alcanzar a más corazones por ahí en el mundo. Así que continuamos con la próxima. Bien, y la pregunta es, ¿qué puedo hacer para liberarme de un resentimiento que llevo desde hace años? Bueno, cuidado con esto. Vieron que siempre les estoy hablando de el efecto que tienen nuestras emociones en nuestro cuerpo físico, ¿sí? Cuando yo no logro, cuando yo no logro liberarme de un resentimiento y lo sigo cargando, estoy afectando cualquier emoción negativa que yo esté teniendo, está afectando mi cuerpo físico. El cuerpo siempre va a intentar encontrar una solución biológica para lo que mis emociones están sintiendo, ¿sí? Y si yo sigo cargando con la misma emoción y continúo y continúo y continúo, lo que hago es hacer que mi cuerpo reaccione de forma más intensa al respecto. Entre otras cosas que puede estar sufriendo nuestro cuerpo cuando cargamos con resentimientos, con rabias, con furia, es el hígado. Así que cuidado con eso, cuidado con el hígado si sienten algún síntoma. Presten atención a lo que el cuerpo les está diciendo, no ignoren los mensajes porque es muy importante. Entonces, cargar con un resentimiento, imagínense que ustedes tienen un vaso con un poco de agua y estiran el brazo, tienen el vaso con agua y lo estiran. No les va a pesar, va a ser algo bastante liviano. Pero a medida que pasen las horas y ustedes siguen sosteniendo ese vaso de agua que al principio no pesaba nada, va a comenzar a pesar cada vez más y cada vez más y cada vez más, hasta llegar a un punto que van a dejar de poder sostenerlo en la misma posición, porque el brazo va a comenzar a ceder, va a empezar a pesar toneladas. No se trata de que lo que hay en el vaso haya cambiado, sino que cuando sostenemos algo por más tiempo del necesario comienza a afectarnos, comienza a pesarnos demasiado. Con los resentimientos sucede lo mismo. Si yo sigo cargando estos resentimientos, cada vez la carga va a ser más pesada y me va a costar mucho liberarme de eso. Mientras más continúe arrastrando esa carga, más difícil va a ser liberarme de ello y más va a pesar y más va a afectar en mi cuerpo físico. Entonces, hay algunas cosas que podemos trabajar al respecto. Si ese resentimiento yo no puedo hablarlo con la persona con la que
guardo ese resentimiento con la situación o no puedo expresar eso de acuerdo a la situación que causó ese resentimiento, una de las prácticas que se utilizan muy comúnmente es escribirlo. El poder de la palabra es muy grande y por lo general no le damos importancia. La actividad consta de escribirle a esa persona o a esa situación todo lo que estoy sintiendo al respecto. Es una forma de desahogarme para poder liberarme de ese resentimiento que me está haciendo daño. ¿Sí? Y, por supuesto, no quedarme con esa carta, sino simplemente deshacerme de ella. La puedo quemar y puedo hacer con sus cenizas lo que sienta. Pero es una actividad muy liberadora, les recomiendo hacerlo. Como les digo siempre, no me crean, realicen las actividades y luego me cuentan cuáles fueron sus experiencias. En este caso, esta actividad te va a ayudar a liberarte de ese resentimiento que sigues cargando. Recuerden que necesitamos soltar ese vaso de agua que estamos sosteniendo porque nos afecta con el paso del tiempo y cada vez más, ¿sí? Vamos con la próxima pregunta. Y dice, ¿qué hago con la culpa que siento por haber herido a alguien? Bien, en primer lugar, lo principal es reconocer el error. Cuando yo herí a alguien y no reconozco que me equivoqué, no puedo resolver el conflicto. Tal vez más adelante puede venir el peso de conciencia, la culpa, etcétera, etcétera. Pero cuando yo hiero a alguien y lo reconozco, es el primer paso para poder aprender lo necesario de esa situación. Lo primero, lo primero y principal es saber pedir perdón. Si tengo la posibilidad de pedirle perdón a esa persona, es lo principal, ir y hacerlo. Pero sinceramente, no solo de la boca para afuera, sino sintiendo que estoy pidiendo disculpas por lo que hice. Si ya no tengo la posibilidad de pedirle perdón a esa persona, ya sea porque ya no está en este plano o porque no tengo cómo acceder a ella, también podemos utilizar la técnica de escribirlo. De nuevo, sinceramente, sin medir lo que estamos sintiendo, simplemente dejando en el papel todo lo que va surgiendo. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que el que la otra persona nos perdone no depende de nosotros. Nosotros podemos tener la mejor intención de pedir perdón, pero la otra persona no quiere perdonar, no está lista para perdonar. Y eso también es algo que tenemos que aceptar. Lo importante es que puedas aprender lo necesario de esa lección y no vuelvas a repetirlo. Si heriste a alguien con determinada situación, si fue algo que dijiste o algo que hiciste, lo principal es aprender que eso no es bueno, que eso no hace ningún bien, que no ayuda a nadie, que lo que hace es daño. Entonces, aprender significa no volver a repetirlo, hacerlo diferente. ¿Mm? Por un lado tenemos el pedir perdón, por otro lado el comprender que la otra persona no tiene por qué perdonarnos si así no lo siente, que eso no depende de nosotros. Y por último, el hecho de aprender al respecto. Si yo hería a alguien, tengo que aprender el no volver a hacerlo. Si yo logro pasar por este proceso, realmente voy a poder seguir avanzando en mi vida sin continuar sufriendo por eso que hice. Como les digo siempre, no se trata de olvidar lo que pasó, sino de aprender para seguir avanzando. Las cosas que suceden, las cosas que nos pasan o las que hacemos, dejan marcas, dejan recuerdos. Y no siempre es fácil poder olvidarnos, menos si estamos hablando de cosas muy importantes, muy traumáticas, cosas que han sacudido nuestra existencia. No siempre se pueden olvidar, pero sí se pueden recordar sin dolor, como una experiencia, aprender y continuar. Bien, el perdón es de las cosas más difíciles que nos toca hacer, tanto perdonar a los demás como perdonarnos a nosotros mismos, porque vivimos en sociedades en términos generales que están muy acostumbradas a juzgar, a criticar. Entonces, cuando alguien me hace algo, lo primero que voy a hacer es juzgar, sentirme superior a esa persona. Y no va por ahí. O inclusive conmigo, lo primero que voy a hacer es castigarme por haber cometido un error. En vez de eso, si comprendemos que hacemos lo mejor que podemos con la información que tenemos y logramos aprender de esas experiencias intentando ser mejores cada vez, podemos trabajar toda nuestra existencia de forma diferente, aprendiendo, evolucionando, creciendo, expandiéndonos.
no castigándonos y viviendo en una competencia constante. Esto como nota aparte para todos, está bueno que comencemos a ver en esta época en la que estamos viviendo de tantos cambios, de tantas transiciones, empezar a ver la vida desde otro lugar nos ayuda a vivir más en calma, más en armonía. Y créanme que es la mejor forma que podemos tener para vivir en esta existencia. Son muchas las cosas que suceden a diario, todo el tiempo, es mucho el caos que sucede más en esta época. Entonces, tanto en mi propia experiencia, mis propias prácticas, como en las personas que preparo como terapeutas, para mí es muy importante poder trabajar desde el equilibrio, insistir en trabajar en mantener el equilibrio, la armonía, lo más estable posible, porque desde ahí es desde donde podemos ayudar mejor a otros y a nosotros mismos, es desde donde podemos tomar las mejores decisiones. Si dejamos que el caos, el desequilibrio nos arrastre, las decisiones que se toman desde ahí no son las mejores en términos generales. Así que nada, quería dejarles esa reflexión para que tengan en cuenta y como siempre, que podamos seguir viviendo cada día un poquito mejor. Vamos entonces con la próxima pregunta. Y dice, ¿por qué vuelvo a caer en los mismos patrones de relaciones conflictivas? Y esto es algo que en la actualidad se repite mucho, creo que en programas anteriores también hablamos al respecto. Los patrones repetitivos suelen ser heridas que no hemos resuelto, heridas que aún siguen abiertas y no hemos podido sanar. Por ejemplo, puede ser el hecho de buscar aceptación de otras personas, porque tal vez en tiempos anteriores, en tu infancia, no recibiste la aceptación que necesitabas. Entonces, vivimos nuestra vida adulta buscando aceptación de otras personas y eso hace que no siempre nos conectemos con personas que entiendan esto, sino que por ley de atracción, cuando yo creo que necesito aceptación de otras personas para validarme a mí misma, lo que hago es atraer personas que vibran en mi misma frecuencia. Por lo tanto, no van a validarme porque yo no lo hago. Probablemente me estén criticando o estén reforzando ese sentimiento que yo tengo. Por eso es que las relaciones son conflictivas. Lo que necesitamos hacer para poder salir de este patrón es trabajar en la autoestima. Yo necesito sentirme bien conmigo misma, segura, capaz, merecedora de ser feliz, merecedora de tener a alguien a mi lado que pueda aceptarme siempre y cuando yo lo haga primero. Entonces, para trabajar el entorno, siempre, siempre, siempre el trabajo comienza en uno mismo. Lo de afuera es simplemente un reflejo de lo que sucede adentro. Cuando yo logro conectar conmigo, con todo lo que soy, como les he dicho en otras ocasiones, cuando yo logro aceptar tanto mis luces como mis sombras y comprendo que todo eso es parte de mi ser, yo logro actuar de forma diferente, desde un lugar seguro, desde un lugar acorde a lo que vine a hacer a este mundo, no desde la necesidad, no desde la escasez, desde el no poder validarme a mí misma si no tengo validación externa. Entonces, en este caso, ¿por qué vuelvo a caer en los mismos patrones de relaciones conflictivas? Es porque no estás sanando tu propia autoestima. Ahí es donde necesitas enfocarte para poder lograr conectar con personas diferentes. Cuando tú puedas cambiar lo que sucede adentro, tu forma de verte a ti mismo, tu forma de validarte a ti misma, entonces vas a tener la posibilidad de conectar con personas diferentes. Mientras tanto, la frecuencia en la que estamos vibrando es la que atrae a personas que están vibrando en esa misma frecuencia, porque por ley de atracción tienen que hacerlo, no hay otra forma. ¿Sí? Así que a trabajar en eso, a trabajar en tu autoestima y aprender a aceptarte, a quererte y a amarte para que otros puedan hacerlo también. Vamos con la próxima pregunta. ¿Cómo puedo sanar la relación con mis padres si ellos no quieren hablar del pasado? Esto es algo que sucede muy común. Nuestros padres, nuestros abuelos vienen de otras generaciones en las que por lo general cuando algo malo sucedía, de eso no se volvía a hablar, se escondía, se ocultaba y no se volvía a hablar por generaciones, ni ellos, ni sus hijos, ni sus nietos, no se volvía a hablar del tema. Entonces, cuando queremos confrontarlos o abordarlos acerca de determinada situación, porque, bueno, supongamos que estoy yendo a terapia, resulta que encuentro que hay información en mi árbol genealógico que está causando los conflictos que estoy viviendo hoy
y que no puedo resolverlo si no logro acceder a esa información. Muchas veces la primera respuesta va a ser no, eso no pasó, de eso no se habla, no quiero hablar de eso, no, es una negativa total. Eso hace más difícil el poder sanar estos conflictos. Hace más difícil, no es imposible aunque la información falte, ténganlo en cuenta. Por otro lado, de la misma forma que hablábamos del perdón anteriormente, yo puedo tener toda la intención, toda la preparación para poder pedir perdón, pero no significa que la otra persona esté dispuesta a perdonar. Cuando hablamos de los padres, es muy fácil culpar a nuestros padres por las cosas que salen mal en nuestras vidas. Pero volvemos a lo mismo, cuando yo comprendo que mis padres hicieron lo mejor que pudieron con la información que tuvieron, porque así fue como aprendieron, porque así les enseñaron, porque así aprendieron desde sus propias experiencias y no pudieron hacerlo diferente, porque no tenían cómo, no sabían cómo. Estas sensaciones de buscar culpables comienzan a tener otro punto de vista. Y realmente no es necesaria la participación de tus padres para que tú puedas sanar los conflictos que llevas dentro al respecto de ellos. Es posible trabajar uno mismo para sanar la relación con nuestros padres. Y en el proceso de sanar esa relación desde uno mismo, es que la relación con nuestros padres comienza a sanar también. Es algo que pasa de forma, digamos, emocional, energética, de conexión del árbol genealógico. Hay muchas cosas que no siempre se pueden explicar de forma científica, lo que no significa que no sucedan. Y lo digo desde mi experiencia porque lo he visto más de una vez y mis clientes, mis pacientes lo han experimentado también. Podrían dar testimonio, calculo, unos cuantos de estas situaciones en las que comenzaron a trabajar en ellos mismos en cuanto a la relación que tenían con sus padres, su madre, su padre o las personas referentes para ellos y encontraron como resultado que la relación cambió, que la forma en la que sus padres se dirigían a ellos era totalmente diferente a partir del trabajo que ellos mismos hicieron en ellos, sin haber tenido que hacer a los padres participar de la sanación que se trabajó. Por eso es importante que tengas en cuenta que no necesariamente es necesario hablar con ellos o hacerlos participar en un trabajo de sanación si ellos no quieren hacerlo. El trabajo siempre es de uno mismo y hay muchas cosas que puedes hacer para comenzar a sanar desde tu interior. Dependiendo de la situación, hay diferentes ejercicios, diferentes tareas, diferentes terapias que se pueden realizar para poder sanarlo, pero todo comienza por ti. Así que te recomiendo, si estás lista, si estás listo, no recuerdo quién hizo la pregunta, para comenzar a sanar esta relación, poder agendar una cita, ya sea conmigo o con alguien de confianza que prefieras, y poder trabajarlo con las herramientas correctas, pero teniendo en cuenta que el trabajo comienza en ti, no es para los demás, sino que el trabajo comienza en ti y desde ahí es que vas a poder encontrar las respuestas, las soluciones a este conflicto. Vamos a continuar con la próxima pregunta. Bien, ¿cómo dejo de revivir mentalmente situaciones difíciles una y otra vez? Esto es algo que sucede con bastante frecuencia. Lo que les decía de traer situaciones del pasado que nos hacen daño a nuestro presente y que luego afectan nuestro futuro. Por lo general, realizar esta transformación solos es muy difícil. Te recomiendo buscar ayuda, porque hay herramientas que se pueden utilizar para poder dejar el pasado en el pasado. Sí recordarlo, pero no constantemente traerlo al futuro. La mente tiene el poder de trabajar con la memoria. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros traemos información dañina del pasado a nuestro presente, nuestra mente lo sigue viviendo como si siguiera pasando. Por eso le decimos revivir. Volvemos a vivir las mismas emociones que vivimos entonces y por lo tanto volvemos a sufrir a nivel físico todo lo que sufrimos en ese momento. Seguramente te suceda de recordar determinada situación y volver a sentir síntomas como que te acelera el corazón, se te revuelve el estómago, te duele la cabeza, sentimos tensión. Hay muchas cosas que pueden afectar nuestro cuerpo físico desde la información que traemos en nuestra mente. Y para nuestra mente, el que esté sucediendo o el que lo estemos recordando o que lo estemos imaginando es exactamente lo mismo. Las repercusiones físicas que vamos a tener van a ser las mismas. Así que cuidado con esto. Es necesario que busques ayuda para que puedas
resolverlo. Ten muy presente que la información que traes a tu presente va a afectar tu futuro y tenemos el poder de decidir qué es lo que queremos traer a nuestro presente para que desde ahí nos afecte de la mejor forma en nuestro futuro. Lo he repetido varias veces, en el presente es en el único momento que podemos actuar. No podemos hacer nada en lo que ya pasó, no podemos cambiar nada y no podemos hacer nada en lo que va a pasar porque todavía no estamos allí. Pero si yo continúo trayendo información de mi pasado que me hace daño y está constantemente cambiando y actuando en mi presente, estoy lastimando también mi futuro. Cuidado con esto. Te recomiendo, por favor, buscar ayuda, sea conmigo o sea con alguien más. Buscar ayuda. ¿Sí? Muy bien, y con esto terminamos la sección de preguntas y respuestas de hoy. Deseo de corazón que estas respuestas lleguen a quienes las necesitan, que puedan ayudar no solo a quienes realizaron las preguntas, sino a todos aquellos que están viviendo por las mismas experiencias. Ojalá puedan encontrar en mis palabras las respuestas o las herramientas adecuadas para poder ayudar a sanar en el proceso que necesiten o en la situación que estén viviendo. Muchas gracias por recibir esta información y espero seguir recibiendo preguntas de todos aquellos que se animen a realizarlas, teniendo en cuenta que no solo se ayudan a ustedes, sino que estamos también ayudando a otras personas. Vamos a hacer un corte en este bloque. Vamos a continuar con la segunda parte de Trascendiendo Fronteras aquí en la Costa TV en unos minutos. Así que mientras tanto, vayan a buscar su bebida favorita, vayan a prepararse algo para seguir mirando y vamos a hablar del tema principal entonces en el próximo bloque. Gracias. Ya estamos aquí nuevamente. ¿Están listos para continuar? Bueno, vamos a hablar hoy entonces de cómo sanar las heridas del pasado, este tema que es tan importante y como les decía nos va afectando el presente de forma positiva o negativa de acuerdo a qué hagamos con la información que viene desde nuestro pasado. Entonces, el pasado no se puede cambiar, pero sí podemos cambiar la forma en la que llevamos esa información en nuestro presente. Hoy vamos a estar explorando qué podemos hacer con estas informaciones, cómo poder sanar las heridas que aún nos afectan y convertirlas en fuerza y sabiduría para nuestra vida. Vamos a comenzar hablando de las causas más comunes de las heridas emocionales. Estas pueden comenzar en la infancia, en las primeras experiencias de nuestras vidas. Por ejemplo, alguien que experimentó desde muy pequeño, desde muy pequeña, experiencias como abandono, rechazo, abuso emocional. Estas experiencias dejan huellas que se manifiestan luego en nuestra vida adulta. Es el caso, por ejemplo, de alguien que constantemente está buscando validación en los demás y que a la vez constantemente siente que es ignorado, que no le importa a nadie. Esto es porque las experiencias de nuestra primera infancia dejan huellas en nuestra vida adulta y no siempre las recordamos de forma consciente, pero la información sigue estando ahí. Otra de las causas más comunes son las relaciones tóxicas o rupturas. Y esto es algo que por lo general sucede en nuestra vida adulta. Cuando una relación termina, ya sea por traición o por algún motivo más abrupto, no solamente porque decidimos terminarla, genera por lo general una desconfianza a la hora de establecer nuevas relaciones. Estos son traumas que dejan heridas y que si no logramos trabajarlas y dejarlas en el tiempo, seguimos arrastrándolas en nuestro futuro. Así que esta es otra de las causas probables. Y la última que les quiero contar son las decisiones propias. Sentir culpa o arrepentimiento por las decisiones que hemos tomado, ya sea por aquello que hicimos o por aquello que no hicimos, porque el no decidir también es una decisión, esto puede estancarnos en una visión muy negativa acerca de nosotros mismos. Cuando nos castigamos por las decisiones que tomamos, nos genera un miedo a tomar nuevas decisiones. Yo no soy capaz de tomar decisiones porque cada vez que decido hago las cosas mal, las cosas salen mal. Entonces me genera una herida que si no la sano, impide que pueda lograr tomar decisiones con seguridad, con confianza en mí mismo en el futuro. Vamos a ver ahora entonces cómo identificar esas heridas.
porque estas pueden ser las causas. Ahora, ¿cómo las identificamos? Tanto en nosotros como en nuestros seres queridos. En primer lugar, el observar las emociones. Todo el tiempo sentimos emociones, es parte de nuestra vida, somos seres emocionales, más las mujeres que los hombres en términos generales, pero somos seres emocionales. Ahora, cuando las emociones que estamos sintiendo son desmedidas, son desproporcionales a lo que realmente está sucediendo, esto es una llamada de atención. Cuando eh, de repente o de la nada despierto enojo, miedo, tristezas, y es algo que no puedo controlar, que es mucho más de lo que debería estar sintiendo de acuerdo a la situación que estoy viviendo. Cuidado con esto, esto puede ser una señal de que hay heridas que no han sanado, que hay heridas abiertas que siguen afectándome más allá de lo que realmente está sucediendo en este momento. Así que atención con esto. Otra señal puede ser el detectar patrones repetitivos. Cuando, por ejemplo, continúo una y otra vez atrayendo relaciones negativas en mi vida, relaciones tóxicas o similares a esas relaciones que me hicieron daño, ya sea con la misma persona o con personas diferentes, hay un patrón que se repite y probablemente puede llegar a tener la causa de una herida que aún está abierta, de algo que aún no solucionamos. Esta puede ser otra de las señales que pueden prender una alerta por ahí para que la revisen, tanto en ustedes mismos como en otras personas. Y esta última es también muy común, el reconocer cuáles son nuestros pensamientos limitantes. Cuando constantemente yo me estoy limitando o cuando me estoy menospreciando, no soy suficiente, no merezco, no puedo, no soy capaz. Esto es porque así lo aprendí. Tal vez alguien en algún momento de mi vida me convenció de que eso era así e inconscientemente yo lo tomé como ley. Es así. Y por lo tanto, de ahí en más, va a funcionar como una ley en mi vida y voy a seguir sintiéndome así. Es más, voy a actuar en consecuencia de esa ley que me marca. Y cada vez que parece que voy a lograr algo, inconscientemente voy a boicotearme para que eso no suceda. Estas son algunas entonces de las señales que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver si realmente existen todavía heridas que no hemos sanado o no. Y, por supuesto, más allá de identificar cuál es el problema, el paso siguiente es hacer algo al respecto. Porque si yo voy al médico y me dice, estás padeciendo tal enfermedad y hasta ahí lo dejamos, no voy a hacer nada, voy a seguir con la enfermedad y no lo voy a poder solucionar. Esto es exactamente lo mismo. Si yo logro encontrar el conflicto, si logro encontrar la causa de lo que está sucediendo y no hago nada al respecto, nada va a cambiar. ¿Sí? Bueno, les voy a dejar entonces algunas herramientas, como siempre, porque a mí quienes me conocen saben que me encanta dejar deberes. Y la idea es poderles dar herramientas para que ustedes pongan en práctica, más allá de dejarles información para que su mente comience a trabajar, a revisar, a observar sus vidas y a encontrar ciertas cosas que tal vez no estaban viendo. Ahora es hora de ponerse en marcha, ¿no? Ahora es hora de actuar. Ya busqué, ya encontré, ahora actúo en base a lo que encontré. Ese es el proceso correcto para poder realmente sanar. En primer lugar, la escritura. La escritura es una herramienta súper terapéutica, como les decía y como les aconsejé en algunas de las preguntas que recibí, el poder escribir sobre tus recuerdos, sobre tus memorias, tus emociones, todo lo que sucedió en cuanto a estas situaciones o a estas personas del pasado que aún siguen afectando tu vida, es muy importante poder desahogar, poder liberarse de todo eso que seguimos guardando. Y luego escribir en base a todo lo que estamos sintiendo una frase o una carta de perdón. Me perdono, te perdono, perdono la situación en la que yo decidí estar. El poder perdonar, ya sea para los demás o para uno mismo, es muy importante para poder soltar lo que venimos arrastrando del pasado. Así que se me ponen a escribir. Se me ponen a escribir, a hacer los deberes y luego me cuentan. No me crean, inténtenlo y luego me cuentan. Otra actividad que pueden realizar son las visualizaciones. Visualizar el perdón, visualizar, cerrar los ojos e imaginarnos que tenemos a la persona que nos hirió, a la persona con la cual estamos guardando esta herida de nuestro pasado en nuestro presente y la tenemos ahí presente todo el tiempo, permitiendo que siga sangrando, que siga doliendo. Entonces, visualizar a la persona frente a nosotros e imaginarnos que estamos hablando con ella, que le estamos diciendo todo lo que escribimos en el ejercicio anterior, el poder imaginar que se lo estamos diciendo. Eso es otra forma
de poder liberarnos, de poder sacarnos toda esa emoción de encima. Y podemos cerrar esta actividad diciendo algo como: te libero y me libero de toda esta energía que guarda esta información. A partir de ahora somos libres de soltar. Y agradeciendo siempre, ¿no? Eso me lo van a escuchar decir muchas veces. El agradecimiento es muy importante. Y la tercera herramienta, como les comenté también creo que en las preguntas, un ritual de cierre, que puede ser, como les decía, cuando estamos hablando de un ritual de cierre a una persona que partió, que ya no está en este plano, podemos trabajar con una imagen, prender una velita y simplemente desahogarnos de todo lo que estamos sintiendo, hacer un ritual de despedida. Te voy a recordar siempre, pero no quiero seguir sufriendo por tu partida. Quiero poder traer los recuerdos lindos que vivimos en nuestra existencia a mi presente y poder disfrutarlos, poder honrarte con esos recuerdos, no que me sigas doliendo cada vez que te piense. Algo así pueden hacer, claro, cada uno con sus propias palabras, no es necesario que utilicen las que les estoy diciendo, pero quiero dejarles la idea para que puedan comprender lo que estaría bueno hacer. Y otra cosa puede ser una carta, escribirle una carta de despedida a esa persona, luego quemarla y deshacerse de las cenizas, no guardar. Y con esto entonces cerramos el tema principal de hoy. Les quiero dejar una frase que me gustó mucho, que es: sanar el pasado no es olvidar, es aprender a mirarlo con compasión y a liberar su peso. El primer paso es darte permiso de soltar lo que ya no te sirve para poder vivir con más paz y plenitud. Espero que esta frase les llegue a todos esos corazoncitos que necesitan esta información, que la información que hemos compartido en este programa, por supuesto, llegue a quien necesite recibirla, y espero sus preguntas, sus sugerencias, de qué quieren hablar, qué les está doliendo hoy, en qué necesitan respuesta. Aquí estoy para poder asistirlos. Gracias por recibir. Y para cerrar, entonces les voy a dejar el mensajito de la semana para que puedan tenerlo en cuenta, para que pueda darles alguna guía acerca de algo que están viviendo. Así que piensen en aquello que quieren preguntar, en una situación que están viviendo, y conecten ahora con el número 1, con el número 2 o con el número 3. ¿Con qué número resuenan más? ¿Con el número 1, con el número 2 o con el número 3? Para quienes eligieron el número 1, la carta que les ha tocado es el de relegarse. Atención con esto. Cuando continuamente nos estamos relegando, dejando para atrás, dejándonos por último, todo lo que pasa afuera es más importante de lo que me pasa a mí, me estoy abandonando a mí misma. Y yo soy la persona más importante de mi vida, porque soy la única que va a estar toda mi vida conmigo. Entonces, tengan en cuenta esto, comiencen a cambiar el orden de prioridades, pónganse más arriba en la lista. Cuando me dejo para lo último, me estoy abandonando a mí misma, estoy restándome toda importancia y eso no nos va a hacer ningún bien. Cuidado con esto. Es una llamada de atención, por favor. Atrás de esto hay que poner acción. Para quienes hayan elegido la carta número 2, les toca la carta de la autoestima. Y esto les está diciendo que es muy buen momento para comenzar a trabajar en la autoestima. Sea lo que sea la situación que estén viviendo, probablemente tenga que ver con lo que sentimos hacia nosotros mismos. Recuerden lo que les digo siempre, lo que sucede afuera es un reflejo de lo que sucede adentro. Si yo no logro encontrar las causas por las cuales afuera están sucediendo cosas que me afectan y me las tomo personales, tengo que entender que dentro mío están sucediendo cosas que hacen que eso refleje desde el exterior. Así que es un buen momento para comenzar a trabajar en tu autoestima. Hay muchas herramientas que pueden encontrar en Internet o con personas conocidas. Por favor, busquen referencias antes de trabajar con cualquier persona. Tristemente, este es em, un nicho en el que se lucra demasiado, mucho más allá de lo que se debería. Y a veces se olvida la causa principal de lo que hacemos, que es asistir, ayudar, guiar, brindar las herramientas para que las personas puedan sanar.
Nosotros no tenemos el poder de cambiarle la vida a los demás, pero sí podemos darle las herramientas para que cada persona pueda cambiar lo necesario en su vida. Así que busquen referencias, intenten encontrar personas con las que puedan trabajar desde la confianza, desde la seguridad, y ahí van a cambiar para bien. Para quienes hayan elegido la carta número 3, les tocó la pasión. Y esto significa que es hora de comenzar a trabajar en esto que les causa pasión, en esto que realmente les hace sentirse vivos, con ganas de hacer. No sigan dejando para cuando haya tiempo. El tiempo es ahora y como les digo siempre, el tiempo es lo único que tenemos. Nosotros decidimos cómo gestionarlo. El resto es relativo. El tiempo es lo único que tenemos. El tiempo también es relativo, en realidad. Cuando hacemos lo que nos gusta, el tiempo pasa muy rápido. Cuando sufrimos, el tiempo parece pasar más lento porque lo estamos padeciendo, no lo estamos disfrutando. Entonces, a partir de ahora, a buscar qué es lo que trae esta pasión a tu vida y ponerle más tiempo a eso, dedicarle un poquito más de tiempo a eso, todo el que podamos para poder sentirnos vivos. Bien, les dejo estos mensajes para todos los que hayan visto el programa, para quienes lo están viendo en el canal de La Costa TV y para que puedan verlo después también en el canal de YouTube o escucharlo en Spotify. Muchas gracias una vez más por acompañarme. Espero recibir sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias que van a ser muy bien recibidos para los próximos programas y sigamos entonces trascendiendo fronteras, llegando cada día un poquito más lejos juntos. Muchas gracias, nos vemos en el próximo programa. Chao. Gracias por acompañarme hoy en este programa. Recuerda que la sanación y el cambio comienzan en el momento en que decides dar el primer paso. Te espero en el próximo programa para seguir trascendiendo fronteras juntos. Hasta entonces, te dejo con luz, amor y un mensaje. El universo siempre conspira a tu favor cuando eliges escucharlo. Nos vemos pronto.